que el enemigo va estudiando y parece que prepara todas las circunstancias, prepara todas las personas, prepara todos los momentos para asegurarse que tú sigas sintiéndote rechazado, porque sabe que mientras tú te sientas rechazado, tú no te sientes parte. ¿Qué tal? Muchas bendiciones. Bienvenidos a nuestro podcast Hablemos de Todo. Así que mi cielo, qué bendición poder estar en un episodio más a donde vamos a estar hablando acerca de cómo ser libre del rechazo. El rechazo es algo que está afectando a muchas personas, cristianos y no cristianos. Entonces vamos a estar hablando acerca de lo que es el rechazo, cómo es una persona que sufre rechazo y sobre todo cómo ser libre. ¿Por qué? Porque siempre alguien en algún momento nos va a rechazar. Así que bienvenidos a nuestro podcast y sé que va a ser de mucha bendición. Sí, estamos muy contentos de poder estar aquí con ustedes y gracias a todos los que se conectan con nosotros todas las semanas, que lo comparten, que dejan sus comentarios, de verdad que muy agradecidos. Y sí, el rechazo, tenemos que aprender a lidiar con el rechazo, porque el rechazo es lo contrario a sentirnos aceptados y amados. Y además, en diferentes circunstancias de la vida, todos queremos ser aceptados. Todos queremos que la gente nos mire con agrado. Todos queremos que lo que hacemos sea valorado. Todos queremos eso. Y es algo natural desde que somos bebés, desde que somos niños. Uno lo ve en los niños, uno lo ve en los hijos de uno, que ellos aman sentirse amados, afirmados, aceptados. Es algo que ya nace con nosotros. Pero también el rechazo puede entrar en nuestra vida, de diferentes maneras, y lidiar con el rechazo es difícil lidiar con el rechazo, pero Jesús venció el rechazo en la cruz. Lo venció en la cruz y dice la Biblia que en la cruz era un intercambio. Amén. Es un intercambio. Jesús llevó nuestras enfermedades para darnos sanidad. Amén. Jesús llevó nuestro rechazo para ser aceptados en el amado, dice la Escritura. Jesús llevó la pobreza también para prosperarte. En otras palabras, el rechazo también es parte de lo que Jesús ganó legalmente para usted y para mí también. Por lo tanto, una persona puede ser libre de ese rechazo. Y una de las cosas, mi cielo, que una persona siempre va a lidiar con el rechazo toda su vida. ¿Por qué? Porque somos personas de cuerpo, somos seres humanos y siempre vamos a lidiar con personas que nos van a rechazar en todos los estratos sociales, en toda circunstancia, porque nadie es un billete de $100 para caerle bien a todo el mundo. Y a quien no le gusta ser aceptado en un grupo, en algún lugar, en lo que sea. Ahora, lidiar con el rechazo es algo difícil, y más cuando las personas que te rechazan son personas que tú amas, personas que tú valoras, son familiares, son amigos, y de pronto se les mete un espíritu raro y te rechazan, y eso duele. Por eso es que siempre alguien nos va a rechazar en algún momento de nuestra vida, mi cielo, y tenemos que aprender a lidiar con eso. Sí, y sobre todo a identificar qué tipo de rechazo está operando en tu vida. Porque hay diferentes tipos de rechazo y diferentes fuentes de donde se originó esa raíz de rechazo en nuestra vida. Es bien importante que uno pueda identificar si de pronto en una circunstancia dada el rechazo que tú tienes es un rechazo natural. Es un rechazo de que, bueno, en algún momento llegaste a un lugar, estás en tu trabajo, por decir algo, estás en la iglesia, estás en tu casa, familia, y de pronto en ese momento dado alguien te rechazó, pero no es que es algo constante, sino en una circunstancia dada, esa persona
no te miró, no te saludó, te sentiste mal en un momento, wow, no me miraron, no tomaron en cuenta lo que yo dije, no tomaron en cuenta mi opinión y te sentiste así, pero pasó, ¿ok? Pasó, de pronto quiso venir una ofensa a tu corazón y pare de contar, pero ese es un rechazo natural. Es un rechazo normal que te puede pasar en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia. Pero también hay otro tipo de rechazo, que es el rechazo que ya viene contigo. O sea, es el rechazo que está arraigado, que de pronto viene por tu genética espiritual. Tu genética espiritual, porque vienes de una familia en donde todos se sentían rechazados. Y tú comienzas a ver, tu mamá lidia con esto, tu papá lidia con esto, tus hermanos lidian con lo mismo y tú también estás lidiando con lo mismo. Tú también comienzas a identificar que tú estás peleando en todos los lugares a donde tú sientes ese rechazo. El rechazo no es algo que cuando tú llegas a un lugar viene de adentro. Ese rechazo, cuando tú lo comienzas a experimentar, busca que tú comiences a ver todo desde afuera. ¿Sabes? El rechazo siempre busca que tú no te sientas parte, que tú no te sientas parte de esta familia, que tú no te sientas parte del lugar donde tú trabajas. De una congregación. Que tú no te sientas, tú llegas a tu iglesia y tú dices, no, aquí yo no me siento parte, aquí no me toman en cuenta. Usted tiene que tener cuidado con eso e identificar si es algo real o es ese espíritu que te está persiguiendo y que hay que quebrantarlo, porque siempre va a buscar que la persona no se sienta parte de algo, porque el rechazo te hace sentir que no hay pertenencia, que tú no perteneces a algo, que tú no perteneces a tu familia. Y aquí hay algo muy importante, mi cielo, antes de que tú hables ahora, y es que el rechazo hoy día está afectando relaciones importantes. Tremendo. Afecta matrimonios, porque una persona que se siente rechazada nunca puede recibir el amor de la pareja. Y hasta por una ofensa. Por una ofensa, por algo que no lidias a tiempo. Hay padres que por tener esta maldición de rechazo, rechazan a sus hijos y sus hijos comienzan a lidiar con el rechazo y es una cadena que se va a repetir. Y eso es una maldición generacional. En otras palabras, también el rechazo puede ser heredado, un espíritu familiar que va siendo traspasado de generación en generación, y ahí ya entra lo que es una maldición y que de pronto en el momento cuando ya comenzó, si te vas para atrás a tu árbol genealógico de tu familia, tú comienzas a ver, pero ¿cómo fue que esto pudo entrar? Y comienzas a identificar que habían patrones de comportamiento, de conducta, actitudes, pecados que fueron las puertas que se abrieron para que este espíritu de rechazo persiguiera a toda una generación. Qué tremendo. Entonces es bien importante que usted identifique esto, y si es un patrón en tu vida y en tu familia, que usted entienda que esto es algo espiritual, que hay que operarlo espiritualmente con la palabra de Dios, hay que quebrantarlo, renovar, sacar el espíritu y también renovar la mente de la persona. Y por supuesto hay un rechazo que ya no es que es la maldición generacional. No es el sentimiento. Sí, sino que es algo ya demoníaco. De carácter demoníaco. Sí, es algo que tú sabes que esto está llevando a la persona a una cárcel de rechazo, le ha afectado mentalmente, emocionalmente y hasta físicamente. Relacionalmente. En relaciones. Porque una persona que carga un espíritu, ya un demonio de rechazo, no cabe en ningún lado. No, y no tiene relaciones sanas, ni relaciones sólidas, no las puede desarrollar, no puede entrar en confianza, porque el primer pensamiento que viene es, ya va, si esta persona me va a rechazar, si yo me abro con esta persona, es que esta persona me está rechazando, y esa persona ni se había dado cuenta que tú estabas ahí. Ni que existía. O sea, ni piensa en ti de pronto, y tú estás pensando, me está rechazando. O de pronto viste que alguien no te saludó, viste, no me saludó. O sea, y el enemigo, que es bien astuto, y todos hemos lidiado con esto en algún momento,
Y es que el enemigo va estudiando y parece que prepara todas las circunstancias, prepara todas las personas, prepara todos los momentos para asegurarse que tú sigas sintiéndote rechazado, porque sabe que mientras tú te sientas rechazado, tú no te sientes parte. Wow. Y Satanás es un estratega. O sea, Satanás, aunque no puede estar en todo lugar como el Espíritu Santo, Amén. tiene espíritus asignados que te conocen. O sea, espíritus que vienen arrastrándote de generación en generación y espíritus que monitorean tu vida entera. Claro. Entonces, aunque los demonios no conocen tus pensamientos, pueden influenciar tus pensamientos. Claro. Ahora, cuando ya un demonio está dentro de una persona, ya es otra cosa muy diferente. Por eso es que Satanás siempre, usted dice, pero ¿y por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó aquello? Todo se me juntó en el mismo momento. Claro, porque Satanás es un estratega. Recuerda que la Biblia dice en Juan 10:10 que Satanás vino a matar, vino a hurtar y vino a destruir. Ahora, hay muchas causas del rechazo demoníaco y nos vamos a enfocar en el rechazo demoníaco, lo que es de carácter espiritual, lo que es de carácter demoníaco. ¿Cuáles son las causas, mi cielo? Principalmente, porque puede haber muchas, pero las causas más comunes de una persona que opere bajo un espíritu o una influencia demoníaca de rechazo. Mira, la principal, la raíz en nuestra vida de sentirnos, y estoy hablando del espiritual, el espiritual, porque no estamos hablando de que de pronto te sentiste rechazado naturalmente. El que es el demonio. El demonio es la falta de identidad en nuestra vida. La falta de revelación y de conocimiento bíblico, espiritual, por el Espíritu Santo revelado que somos hijos de Dios. La falta de identidad, de usted recibir ese espíritu de adopción que quebranta todo rechazo en nuestra vida. Qué tremendo. Que dice, ¿sabes qué? Tú te rechazaron, no te sentiste amado, no te sentiste aceptado, pero tú eres mi hijo. Esa falta de identidad, cuando esa identidad no está bien establecida, es una causa segura de rechazo en la vida de la persona que está lidiando con el rechazo. Me atrevo a decir que esto es una raíz. Y lo más tremendo que cuando el rechazo es de carácter demoníaco, puede ser el rechazo real o puede ser irreal. Claro. Porque lo que estábamos hablando, que este espíritu, este demonio hace que tú pienses que tú eres el que nadie quiere en ningún lado. Y son cosas irreales. ¿Por qué? Porque ella es una entidad demoníaca. Es un ser sin cuerpo que te hace pensar que todo el mundo tiene algo en contra tuya. Y de eso hemos ministrado a miles y miles de personas. El primer causa, yo creo que efectivamente es la falta de identidad, pero también puede ser maldiciones heredadas, y lo que ya mencionamos. O algo que es bien común, y yo sé que mucha gente, mientras estamos hablando, usted va a identificar características en ciertas personas, pero también características en tu propia vida, y es cuando se abren puertas por la inmadurez, y esto viene por la ofensa. Tal cual. La ofensa siempre, una ofensa no resuelta, siempre va a abrir puertas. Te va a bloquear en la mente, te va a bloquear el espíritu. No hace muchos días atrás, una persona me dijo que estaba ofendida conmigo por una tontería, por un gesto que no hice como él esperaba que lo hiciera, y eso le cerró el corazón de esa persona en contra mía por 8, 7, 8 años. Y lo más tremendo es que Dios me ha dado una unción para
para bendecir a ciertas personas, y esa era una persona que estaba asignada en mi espíritu para yo bendecirla, y la vida ahorita la tiene destrozada, y ya cuando tienen la soga en el cuello, entonces vienen a confesar pecados, pero hubo un punto de entrada, la ofensa, el rechazo. La ofensa que llevó a ese rechazo, Qué a sentirse tremendo. ese rechazo. Y es bien importante identificar esto. Muchas veces también el rechazo es causado por esos cuidadores que se suponía que tenían que cuidarte. Muchas personas hoy día tienen un rechazo porque su mamá y su papá lo rechazaron. Y no por una maldición generacional, sino que circunstancias de la vida causaron que en tu niñez tú no crecieras con esa figura de tu cuidador principal, amándote, haciéndote sentir aceptado, amado por en esencia quien tú eras en su vida. Entonces es bien importante que usted identifique la causa, pero sobre todo porque al final nosotros te vamos a dar la solución, ¿ok? La solución para lidiar con el rechazo. Es bien importante que mucha gente a lo mejor dice, mira, yo no sé si yo estoy sufriendo de rechazo, yo no sé cómo se ve eso en una persona, pero hay varias características hay síntomas. Entonces, ¿qué síntomas tú crees que alguien puede, de pronto, en tu experiencia, alguien puede identificar un síntoma de que esto está pasando en su vida? Bueno, uno de esos síntomas en una persona creyente y no creyente pudiera ser la baja autoestima. Una persona que tiene una baja autoestima es porque tiene síntomas de rechazo porque no sabe quién es. Y se ha rechazado virtudes de su carácter, no puede ver las virtudes. De su valor, de su carácter, de sus capacidades. Otra cosa podría ser la sensibilidad de una persona. Usted ha visto personas que son muy sensibles, que hasta hay que saber hablar con ellas, porque si tú le levantas la voz o le dices algo que no le gusta, se ponen sensibles y ahí viene. Sí, no pueden recibir una crítica, un comentario. No pueden recibir una crítica. Personas que sufren mucho de ansiedad, personas que siempre están aisladas, que les gusta estar solas, no les gusta estar en ambientes sociales, lo vamos a llamar aislamiento social. Y no tiene nada que ver que usted ahora va a ver una persona introvertida, esto es rechazo. No, hay ciertas características en el carácter o personalidad de una persona que no tienen que ver con esto, pero puede ser un mecanismo de defensa también que se aísla. Cuando tú ves un aislamiento muy crónico, muy marcado, usted tiene que ponerle atención a este tipo de cosas. Si usted puede identificar aún estas cosas en tus hijos, tienes que ver, ¿será que en la escuela lo están rechazando? ¿Será que se está sintiendo rechazado en el lugar donde tu hijo frecuenta? O sea, todas estas cosas nosotros las tenemos que identificar en nuestra vida, pero también si usted es mamá, papá, poderla identificar en la vida de sus hijos. Amor, personas que siempre también viven siempre constantemente con la desconfianza. Personas que tienen siempre pensamientos negativos. Sí. ¿Por qué? Porque una persona que tiene pensamientos negativos siempre está interpretando situaciones difíciles en contra de ellos y nunca ve lo positivo. Sí, o sea, es como que percibes tu realidad, tu circunstancia, todo negativo, no real, sino desde el lugar donde tú estás espiritualmente. Así percibes tu realidad, así percibes lo que estás viviendo y no puedes ver realmente la raíz y la causa de los problemas que estás atravesando porque lo estás todo percibiendo y viendo con la perspectiva del rechazo que tú cargas. Amor, y aquí es a donde muchos no les va a gustar lo que voy a decir. Pero una persona, un profeta, vamos a hablar de un profeta porque nos vamos a ir a un nivel más alto. Un profeta que tiene necesidad de aprobación, que tiene necesidad de sentirse aprobado constantemente o buscan la afirmación constantemente, es porque ese profeta tiene un problema de rechazo.
Cuando un creyente y un no creyente buscan la aprobación constante, es porque carecen de algo. ¿Por qué? Porque nadie los afirma. Buscan la afirmación y no la encuentran. ¿Por qué? Porque ni saben quiénes son. Por eso una persona que está constantemente buscando la aprobación de los demás es porque no sabe quiénes son en Dios. ¿Qué opinas de eso? Sí, por supuesto. Cuando uno busca, era algo que hablábamos de hecho en estos días, que cuando tú quieres demostrar mucho para aparentar ser algo o mostrarte que eres algo, la raíz y el corazón habría que revisarlo. Habría que examinar eso en uno mismo para uno mirar la intención del corazón. ¿Verdaderamente quieres probar algo? ¿Quieres demostrar algo porque quieres sentirte aceptado? Entonces la raíz pudiera ser más profunda y pudiera ser una falta de identidad, pudiera ser que hay un rechazo, pudiera ser una raíz de rechazo en la vida de ese hombre y de esa mujer de Dios, que hay que arrancar, sacar para que esa persona pueda caminar evidentemente en libertad. Otra característica pudiera ser las personas que tienen baja resiliencia. ¿Y qué significa esta palabra? Que tienen dificultad para recuperarse de experiencias adversas. Y aquí es a donde la persona cae en ciclos. ¿Por qué? Porque nunca se pueden levantar. ¿Por qué? Porque siempre alguien nos va a rechazar. Y en la Escritura, mi cielo, hay varios personajes que experimentaron rechazo. Pudiéramos dar 100 ejemplos, pero uno de ellos fue José. En el libro de Génesis hay una persona que experimentó rechazo de sus propios hermanos. Allá por Génesis 37, de su familia, fue José que fue rechazado por sus propios hermanos, que lo envidiaban por causa de las preferencias que tenía su papá a favor de él. Y hay algo muy tremendo que dice la palabra respecto a él. Fue bien demoníaco porque lo tiraron en un hueco. Y dice la palabra que sus hermanos le aborrecieron. O sea, no es que lo rechazaron. No, es que fue un más profundo, demoníaco. Lo aborrecieron. O sea, sus propios hermanos lo aborrecieron. Por eso es que para mí una historia que me impacta la vida es la de José. Porque él pudo perdonar eso. Pudo perdonar el proceso que Dios tuvo que hacer en su corazón para liberarlo de ese dolor y de ese rechazo tan grande y tan marcado, tuvo que haber sido algo profundo y sobrenatural. De hecho, José es uno de los personajes que se comparan con Cristo, que aún fueron vendidos por las mismas monedas de plata. Exactamente. O sea, es una tipología literal de lo que es Cristo para nosotros. O sea, José pasó por todas las escuelas del carácter. La escuela del rechazo, del aborrecimiento, de la difamación, del falso testimonio, la escuela de la cárcel, la escuela de la opresión, la escuela de todo tipo de escuelas de formación de carácter. Y más sin embargo, José, al final de todo su proceso, todo lo que él pasó era necesario para él poder ser la salvación para sus propios hermanos. Lo mismo que pasó Jesús, todo lo que Jesús pasó fue para la salvación de todos sus hermanos. Sí, qué tremendo. Muy poderoso. Y también otro que vemos en la palabra que experimentó un rechazo fue Moisés. Moisés lo vemos en el libro de Números 12, en el capítulo 12, versículo 1. Moisés, siendo un líder importante, un líder impactante, porque a mí también me parece muy impactante el liderazgo de Moisés, la cantidad de personas que Dios le confió, la cantidad de personas que le tocó liberar por el desierto, las áreas en su carácter que el Señor tuvo que lidiar, y aún así también experimentó rechazo. Qué tremendo. Porque su propia familia lo criticaron, hablaron mal de él. No era un amigo. No era un amigo que lo rechazaba, no, su propia familia. Aunque después un pueblo de 3 millones de judíos también lo murmuraron. Claro, por eso también lo rechazaban. Muy fuerte. Entonces, como líder, experimentó también un rechazo profundo
que nosotros podemos ver cómo él lidió también con este rechazo y con todas estas cosas que le tocó atravesar. Otro ejemplo es David. David, en el libro de Primera de Samuel 17:28, la palabra nos muestra que David fue despreciado por sus hermanos. Fue despreciado, fue tomado en poco. Aún, y cuando el profeta Samuel venía a ver a los hermanos, el papá no estaba incluido. Su papá no lo había considerado. Su propio padre. No lo había considerado, no lo había visto que de pronto tenía algo valioso para presentarse ante el juez. Entonces es algo tremendo lo que le tocó también vivir a David. Y no solamente eso, sino el ejemplo de todos los ejemplos, nuestro Señor Jesús. Amén. Jesús experimentó el rechazo de su propio pueblo. La Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. En otras palabras, lo rechazaron. Y aún mira lo tremendo que en la misma cruz del Calvario, amén, el mismo Padre Celestial rechazó a Jesús por causa del pecado que estaba en él en la cruz. Se sintió abandonado. Fue cuando le dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Porque cuando Jesús estaba en la cruz, el Padre volteó su rostro. Y en ese momento, cuando la presencia, el rostro del Padre fue levantado de Jesús, Él sintió todo el abandono, todo el rechazo. Si a usted lo han rechazado su esposa te han rechazado, te han humillado, Jesús experimentó ese dolor. Por eso es que Él puede sanarte, porque Él fue experimentado, dice la Biblia, en todo tipo de quebranto. Es más, la Biblia dice en Isaías que fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y dice, y escondimos de Él su rostro y fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Qué más ejemplo más poderoso que nuestro Señor Jesús? Y pudiéramos seguirte dándote más versículos, pero queremos terminar con esto. ¿Cómo solucionamos el problema del rechazo? Lo más importante es aprender a identificarlo. Aprender a identificarlo. A entender la raíz cuando tú lo cargas. Atacar esa raíz. Identificarlo y aprender que en diferentes circunstancias de nuestra vida lo vamos a enfrentar. Esto es parte de la vida. Mientras estemos aquí en la tierra, mientras lidiemos con humanos, mientras lidiemos con los hombres, nos vamos a sentir así, de esta manera. También lo segundo es removerlo con la autoridad que tenemos en sí. Si es un espíritu, se tiene que remover con la autoridad. Se tiene que ir. Aquí no estamos para decirte, bueno, tienes el rechazo. No, tenemos la autoridad para removerlo en Cristo. Y la persona tiene que reconocer su situación. Evidentemente, y aceptar el señorío de Cristo. Porque Dios no trabaja con lo que usted no identifica y con lo que no estás dispuesto a entregar. Ahora, es un trabajo progresivo. Claro. Y por último, aférrate a tu identidad en Cristo. Sí. Y terminamos con este versículo del apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, que dice, antes de Cristo no tenían identidad como pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios. Amén. Y hay otro versículo también que habla el apóstol Pablo, que es, recibiréis el espíritu de adopción. Y eso es poderoso, porque cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, qué tremendo. Puede que tu madre, tu padre te hayan abandonado. Puede que creciste solo allá escondido en donde sea que usted estaba. Pero cuando usted recibe a Jesús en su vida y en su corazón, ese espíritu de adopción viene a reposar sobre tu vida. Y todo el rechazo,
toda la orfandad, todo aquello que vino sobre tu vida para robarte tu identidad, para hacerte sentir despreciado, desechado, humillado, tiene que ser removido, porque ahora vino sobre tu vida el espíritu de adopción, gracias a lo que Jesús hizo en la cruz, que te hace saber a ti que tú ahora eres hijo e hija de Dios, y eso nos basta. Párate en tu identidad a partir de este día, y en donde quiera que usted vaya, siempre tenga presente, con convicción, con conocimiento de la palabra, que usted es amado, aceptado y que usted es hijo de Dios. Bueno, familia, el tiempo se nos ha terminado en este episodio, así que gracias por estar conectados. Queremos saber qué opinas. Es bien importante que comentes en la caja de los comentarios. Y que compartas este video con alguien que lo necesite. ¿Por qué? Porque esta es una herramienta. Dios te va a traer el rostro de personas que tú tienes que enviárselo a tus grupos. Quiero que comentes, quiero que nos pidan de qué temas les gustaría que les hablemos, porque queremos suplir esa necesidad. Quizás no podamos con todo, pero en el resto del tiempo, hasta que Cristo venga, vamos a tocar muchos tópicos. Amén. Gracias a todos los que siembran en nuestro ministerio y especialmente a todas nuestras columnas financieras. Hay una nueva programación para nuestras columnas financieras aquí por nuestro canal profético, así que manténgase conectado y no olvide descargar este episodio en audio a través de nuestras plataformas de Apple Podcast y de Spotify. Así que, mi cielo, hemos terminado este podcast y nos vemos hasta la próxima. Bendiciones. Thank you.